amigos y amigas ganchilleros, ¿qué tal estáis? Bueno, aquí ha llegado el frío invernal, o sea, estamos en diciembre y esto es horroroso el frío que hace. Yo lo llevo fatal. Todas las mañanas cuando salimos están los coches helados, así que donde mejor si estáis en casa con la batita, calentito. Así que para este frío os voy a enseñar a hacer unos guantes, ¿vale? Son muy fáciles de hacer. Ya sabéis que yo no suelo enseñaros cosas complicadas. Así que vamos a empezar con el tutorial. Quedaros hasta el final porque os voy a dar un truquito que os va a venir muy bien, ¿vale? Hasta ahora. Mirad, para empezar a hacer los guantes vamos a hacer una cadeneta de este largo, desde la muñeca hasta la punta del dedo meñique, ¿vale? Este es el largo que tenéis que coger desde aquí hasta aquí, ¿vale? Yo voy a hacerlo con un hilo que es para una aguja de 3,5 o 4 y voy a usar una aguja del 4,5 para que me queden más sueltecitos, ¿vale? Que no me quede tan prieto el tejido. Entonces, yo necesito 28 cadenetas. Mirad, ya tengo mis 28 cadenetas. Voy a hacer un punto para subir y a partir del 1, 2 del tercer punto vamos a hacer puntos bajos. Aquí voy a poner un marcador para saber que en ese punto tengo que hacer un punto también, porque si no luego en la vuelta a lo mejor nos perdemos un poco, ¿vale? Y ahí, a partir del tercer punto, desde el ganchillo, vamos a ir haciendo puntos bajos. La primera cadeneta que hicimos para subir cuenta como un punto, ¿vale? Este sería 2, el que acabamos de hacer. 3, 4, así hasta el final que tendremos 28. Hemos terminado nuestra primera vuelta de puntos bajos, subimos con un punto de cadeneta, lo marcamos para saber que ahí tenemos que dar otro punto luego al final. A mí me gusta siempre marcarlo porque si no a veces se me olvida. Giramos el tejido y en este primer agujerito no, porque es el que corresponde al punto de cadeneta. En el siguiente ya empezamos a hacer puntos bajos. Entonces tenemos el punto de cadeneta, es un punto, y este que acabamos de hacer son 2, 3, 4, 5, así hasta el final que tendremos 28. Mirad, ahora mismo tengo 27 puntos y como veis queda como muy en recto. Entonces si yo no hubiese puesto el marcador, seguramente este puntito de aquí me lo hubiese saltado y tendría 27 en lugar de 28, ¿vale? Ahí donde hemos puesto el marcador tenemos que hacer nuestro último punto. Yo siempre recomiendo ponerlo por eso, porque hay veces que es muy fácil saltárselo. Y en una cosita así pequeñita, que vamos, yo normalmente voy contando los puntos, bueno, pero en algo más grande, que los puntos no se cuentan, porque es muy largo, pues es muy fácil que nos lo saltemos, ¿vale? Entonces yo por eso recomiendo poner los puntos, o sea, los marcadores. Un punto de cadeneta. Lo mismo, lo marcamos, para que no se nos olvide que ahí tenemos que hacer un punto luego, ¿vale? Damos la vuelta al tejido y en este primer hueco no, porque corresponde al punto de cadeneta, en el segundo empezamos a tejer. ¿Vale? Ya serían 2 puntos, el de cadeneta y este. Y llegamos hasta el final, igual, hacemos exactamente lo mismo. Tenemos que hacer en total 5 vueltas de puntos bajos, esta sería la tercera. Hemos hecho esta, es la segunda y ahora estamos con la tercera. En total tenemos que hacer 5, ¿vale? Así que ahora cuando las terminemos, seguimos. Ya he terminado mis 5 vueltas de puntos bajos, ¿vale? Hago un punto de cadeneta y giro como si fuera a hacer otra vuelta y empiezo a hacer puntos bajos. A ver, voy a marcar ese, que si no luego me pierdo. Vale, y empiezo a hacer puntos bajos
igual que si estuviera haciendo, igual que si fuera a hacer otra vuelta, ¿vale? Lo que pasa que en esta ocasión vamos a hacer 16 puntos bajos. A ver, 16 puntos bajos es mi medida. Ahora os explico. Veréis. Tengo aquí uno ya hecho para que lo veáis. Hemos hecho esto, este dedito. Mi dedo va ahí, ¿vale? Y ahora, como veis, aquí hay que hacer una separación. Vale, pues mi medida es esta. Desde la muñeca hasta donde tengo este huequito es justo 16 puntos bajos. ¿Vale? Entonces tengo que hacer 16 puntos bajos hasta ahí. Y luego el otro dedo, el anular, ya es más largo que el chiquitito. Entonces hay que hacer más puntos. Si aquí hicimos 28, en total aquí vamos a hacer 32. Es decir, vamos a hacer 16 puntos bajos aquí y 16 puntos de cadeneta para empezar el siguiente dedo. Entonces hacemos aquí 16 puntos bajos. Cada uno tendrá que medirse su mano, la de su niño, la de quien quiera hacerle los guantes. Yo os doy mis medidas, os digo mis medidas, ¿vale? Vale, ya tengo hechos los 16 puntos bajos y ahora lo que hago son 16 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 cadenetas. ¿Vale? Este marcador de aquí ya no nos hace falta porque ese dedo ya lo hemos terminado, así que lo vamos a usar para aquí. Hacemos un punto de cadeneta para girar, que es el que marcamos, ¿vale? Y empezamos a hacer puntos bajos igual que hicimos con el primer dedo, ¿vale? 1, 2, en el tercero empezamos a hacer nuestros puntos bajos. Nos tendrán que salir 16 puntos bajos en estas cadenetas. El punto que hicimos para subir es el primero, ese es el segundo y este es el tercero. Hacemos exactamente igual que hicimos con el otro dedo. 4, 5, así hasta los 16. Ya tengo hechos esos 16 puntos en las cadenetas que hice, ¿vale? Y ahora, aquí, los 16 puntos bajos que hice aquí, los hago también, ¿vale? Seguidos. No os preocupéis porque se queden así retorcidos. Es normal. Al tejer siempre se quedan así, ¿vale? No pasa nada. Luego, como los vamos a coser, ya se quedarán rectitos, tranquilos. Vale, pues terminamos estos 16 puntos. Y esta sería nuestra primera vuelta de puntos bajos. Y tenemos que hacer, igual que en el dedo pequeño, tenemos que hacer 5 vueltas de puntos bajos. Esta sería la primera. Al llegar aquí al marcador empezaremos la segunda. Y así hasta que tengamos 5 vueltas completas. ¿Veis? Lo mismo. Terminamos aquí y donde tenemos el marcador, ahí tenemos que hacer nuestro último punto bajo. Ahí hacemos nuestro último punto bajo. Quitamos el marcador. Una cadeneta para subir. Y volvemos a poner nuestro marcador. ¿Vale? Giramos y seguimos haciendo nuestra segunda vuelta de puntos bajos. Pues esto lo tenemos que hacer hasta que tengamos 5 vueltas de puntos bajos en este dedito, ¿vale? Ya tenemos 2 dedos, el meñique y el otro, ¿vale? No os preocupéis porque se tuerza, tranquilos, que luego al coser se queda bien. Ya tenemos esos 2 dedos. Ahora hay que hacer estos dos, que estos dos van a ser exactamente iguales, ¿vale? Lo único que yo voy a cambiar aquí, esta abertura de este dedo yo la tengo un poquito más abajo, ¿vale? Entonces por eso he dejado aquí 16 puntos bajos y otros 16 aquí. Estas dos las tengo un poquito más arriba.
Entonces lo que voy a hacer va a ser dar 18 puntos bajos y dejar aquí 14, ¿vale? Pero esa es la única diferencia que yo voy a hacer. Vosotros podéis hacerlo en base a lo que tengáis vosotros, ¿veis? Esta abertura mía como que baja un poquito más abajo. Por eso aquí he dejado 16 y 16. Estos 3 dedos los voy a hacer del mismo tamaño, ¿vale? Este lo podéis hacer vosotros si queréis un poquito más bajito, depende de cómo tengáis la mano vosotros, ¿vale? Yo estos 3 dedos los voy a hacer exactamente iguales. Entonces aquí ahora en estos dos que nos faltan, el patrón va a ser el mismo, van a ser 18 puntos bajos y 14 de cadeneta, 5 vueltas de puntos bajos, otra vez 18 puntos bajos, 14 de cadenetas y 5 vueltas de puntos bajos y luego ya hacemos el dedo gordo, ¿vale? Pues al lío, acordaros, 18 puntos bajos, 14 de cadenetas y luego ya 32 puntos bajos en cada vuelta, serán 5 vueltas, ¿vale? En cada uno de los dedos. Cuando tengamos los dos que faltan, continuamos. Mirad, vamos a hacer el siguiente. Estamos empezando ya en la vuelta para hacer el siguiente dedito. Bueno, pues hacemos 18 puntos bajos y los 14 que nos faltan para los 32 los hacemos en cadeneta. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Ya tenemos los 32 puntos, ¿vale? Volvemos haciendo puntos bajos en todo. Y tenemos que hacer igual que este dedo. 5 vueltas enteras de puntos bajos, ¿vale? Y este dedo y el siguiente son exactamente iguales. 18 puntos de punto bajo, 14 cadenetas y 5 vueltas seguidas de puntos bajos. Vamos a terminar estos dos deditos y seguimos. Mirad, ya tenemos estos deditos. Este último, según vayamos terminando la última vuelta para cerrar, en lugar de hacerla entera vamos a hacer solo 22 puntos. Yo hasta aquí tengo 20. 21 y 22 y vamos a hacer 12 puntos de cadeneta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. De aquí va a salir nuestro dedo gordo, ¿vale? Vamos a volver haciendo 12 puntos bajos, hacemos un punto de cadeneta para dar altura. Marcamos ese punto y volvemos haciendo 12 puntos bajos. Pero tenemos que acabar la vuelta con 13 puntos. Haced 12 puntos bajos, uno en cada cadeneta y ahora os digo. Mirad, ya he hecho un punto en cada punto de las cadenetas, ¿vale? Tenemos 12. El 13 lo vamos a hacer aquí, en el siguiente punto que tenemos en la base. Ahí hacemos nuestro punto número 13. ¿Veis? Ahí. Y así ya tenemos nuestros 13 puntos. En el punto siguiente vamos a hacer un punto deslizado, ¿vale? Y hacemos un punto de cadeneta para subir. Giramos el tejido, en lugar de picar aquí, que sería el que corresponde a este punto, picamos en el siguiente. Y hacemos puntos bajos hasta llegar al final. Cuando lleguemos al final, giramos y volvemos a venir hasta aquí y hacemos lo mismo. El punto siguiente lo picaremos aquí abajo. Ahora cuando vuelva os lo digo otra vez, ¿vale? Os lo cuento otra vez. Mirad, en esta al volver, como aquí hemos hecho un punto deslizado y un punto de cadeneta para venir hacia acá, al volver en esta, en el punto deslizado que hicimos, ahí hacemos nuestro punto número 14 y en el siguiente hacemos nuestro punto número 15. Y ahora ya hacemos un punto deslizado aquí, un punto de cadeneta para subir y volvemos. Al llegar tendremos 16 y a la vuelta tendremos 17 puntos, ¿vale? Ya estamos llegando al final. Aquí tendría que picar mi punto número 16. Y en el siguiente, aquí, picaría mi punto número 17. ¿Veis? Hemos empezado con 12 puntos, hemos acabado con 17, pero es para darle la inclinación del dedo gordo, ¿vale?
Seguimos tejiendo nuestros puntos bajos hasta llegar al final. Y aquí sería nuestro último punto. ¿Vale? No voy a cortar el hilo porque voy a usar este mismo hilo para coserlos. Mirad, ya tenemos esta parte. Por los dedos así girados no os preocupéis. Ahora al coser ya se queda recto, ¿vale? No pasa nada. Si se os giran no pasa nada. Ya tenemos esta parte y tenemos que hacer otra exactamente igual para coserla encima, ¿vale? Una vez que la tengamos hechas, empezamos a coser. Yo ya tengo las dos partes y ahora lo que vamos a hacer va a ser coser. Ponemos una enfrente de la otra, haciendo que coincidan los deditos gordos, ¿vale? Y empezamos a coser. Lo podéis coser o bien con aguja lanera o bien con la aguja de ganchillo. Yo lo voy a hacer con la aguja de ganchillo, ¿vale? Cogemos y encaramos una con la otra y picamos un punto de un lado y otro punto del otro. Sacamos nuestro hilo por los dos. Un punto de un lado, otro punto del otro. Y sacamos nuestro hilo por todo. Así tenemos que ir haciendo todo el contorno de los guantes, por cada dedito y tal. Y una vez que esté ya terminado de coser, le haremos el puño, ¿vale? Mira, ya tengo el guante cosido, ¿veis? Ya no pasa nada porque se torcieran. Al coserlo ya se queda fijo. Vale. Ahora tenemos que hacerle el puño, porque esto es el guantecito hasta aquí, justo hasta este corte, ¿vale? Como veis es hasta el corte ese nada más. Entonces, ahora tenemos que hacerle lo que es el puño de aquí. Lo podéis hacer por separado o lo podéis hacer así, directamente. Desde el hilo, cuando hayáis terminado de coser, directamente podéis empezar a hacerlo aquí, ¿vale? Yo voy a empezar a hacerlo aquí. Vamos a hacer 18 cadenetas. Yo voy a hacer 18. Cada uno mediros lo que queráis, ¿vale? 2, 3. 18 hacemos una cadeneta para subir y volvemos haciendo puntos bajos, ¿vale? Vamos a hacer un elástico, pero vamos a hacerlo de la siguiente manera. Hacemos puntos bajos hasta llegar otra vez al guante, ¿vale? Mirad. Mirad, ya tengo hechos los 18 puntos bajos. Entonces ahora lo que hago es enganchar. ¿Veis que aquí hay como dos vueltas juntas y luego una que se marca un poquito más? Vale, pues yo marcaré, o sea, picaré aquí. Luego en vez de picar aquí, picaré en la siguiente, ¿vale? O sea, aquí entre medias de estas dos líneas, ahí es donde voy a pinchar, donde voy a enganchar, ¿vale? Quiero que las miréis bien porque esto son dos vueltas de puntos bajos. Esto de aquí, una ida y una vuelta, ¿vale? Pues en estas dos vueltas, justo en el centro es donde voy a picar en todas las vueltas que haga, ¿vale? Y aquí hago un punto bajo. Giro el tejido y hago puntos bajos, pero solo en la cadeneta de atrás. Igual, como ya tengo hecho ese punto bajo ahí, ya me da la altura suficiente, pues hacemos 18 puntos bajos. Ese sería el primero, aquí sería el segundo, tercero, así hasta llegar al final. Al llegar al final hacemos un punto de cadeneta para subir y volvemos con 18 puntos bajos para enganchar otra vez en el guante. ¿Vale? Vamos haciendo así todo el tiempo. Cuando llegue aquí al final, os digo cómo giramos. Mirad, ya he llegado al final. En el punto del final, en lugar de coger solo la hebra de atrás, cojo las dos juntas. ¿Vale? Porque me va a quedar mejor luego el cierre. Las dos hebras juntas y hago un punto bajo normal. Porque así luego el bordecito me queda mejor.
Cojo esas dos hebras juntas y tejo un punto bajo normal, ¿vale? En lugar de coger la hebra de atrás, solo cogemos las dos. Punto de cadeneta para subir. Giramos el tejido. En este primero no, porque pertenece a la cadeneta que hemos hecho para subir. Así que en el siguiente ya cogemos la hebra de atrás y empezamos a tejer nuestros puntos bajos. ¿Vale? Así hasta llegar al final. Igual, siempre tenemos que tener 18 puntos. No vayáis haciendo aumentos ni disminuciones ni nada de nada, ¿vale? Así hasta llegar otra vez al guante. Ya hemos llegado otra vez aquí. Como veis, aquí es donde picamos antes. Este hueco lo vamos a saltar y vamos a picar justo aquí en el centro. Ahí el hilito este. Aquí. ¿Dónde hace estas montañitas aquí en el medio? Justo ahí. Ahí picamos y hacemos el último punto. Giramos y seguimos tejiendo nuestros 18 puntos bajos. Y así va a ser todo el tiempo, ¿vale? Hasta que terminemos todo alrededor. En el último punto aquí, acordaros de coger siempre las dos hebras. No cojáis solo la de atrás, coged las dos para que el borde del guante se nos quede mejor, ¿vale? Ahí cogéis siempre las dos y hacéis vuestro último punto bajo. Una cadenita para subir, giramos y seguimos tejiendo. Mira, ya he terminado el puño. Al hacerlo así se queda como muy elástico, ¿veis? Y ya lo único que me falta es cerrarlo. Me faltaría una vuelta de, o sea, volver por aquí. Como veis hemos ido enganchando siempre en estas. Ahí. Y ahora me faltaría la de vuelta. Y la de vuelta la vamos a hacer directamente ya cosiéndolo con el inicio. Vamos a hacer aquí una costurita hasta aquí. Y ya se nos quedaría el puño hecho. ¿Vale? Mirad, para hacer la costura, haber enganchado ahí y he sacado con un punto deslizado. ¿Vale? Y voy a seguir cogiendo por la parte de atrás. Y el punto que nos toca aquí, en el inicio. ¿Vale? Y lo que hacemos es un punto deslizado por los tres. ¿Ok? Seguimos, cogemos en la hebra de atrás el punto que nos tocaría aquí. Está muy apretada, así que estoy enganchando la aguja justo al revés. Y vamos haciendo puntos deslizados hasta llegar aquí al final, ¿vale? Podéis coser con una aguja lanera también. Ponéis un poquito de hilo y con una aguja lanera lo coséis y ya está. Bueno, ya lo tengo cosido. Ya tengo hecho mi puñito. Ahora esconder estos hilos. Le doy la vuelta a mi guante y ya tengo mi guante hecho. Tenemos que hacer, obviamente, dos. Bueno, ya tengo mis guantes. ¿Veis? Un consejito, un truquito, ¿vale? El puño al hacerlo así se queda muy elástico y más cerradito que esta parte, que es como tiene que quedar. Pero si en lugar de usar la misma aguja que habéis usado para el guante, usáis una más pequeñita, o sea, esta por ejemplo es del 4,5, pues una del 4 o del 3,5 incluso. Esto se quedará más cerradito todavía, ¿vale? Porque a mí este se me queda ajustadito, pero no tanto como me gustaría. Entonces, si usáis una aguja más chiquitita, que se quede el tejido más apretadito, os va a quedar más ajustadito, más así, más estrechito. A ver, yo lo he hecho con este hilo, que no os tira ni nada. Es un hilo, es hilo, ¿vale? Si lo hacéis con lana, os quedarán más suavecitos y mejor. Y si es con lana de pelito, mucho mejor. Para unos guantes, genial, ¿vale? Así que nada, aquí tenéis un par de guantes. Fáciles de hacer y genial, bien genial ahora para el frío. Bueno, espero que os haya gustado el tutorial, que compartáis, que deis like, que os suscribáis si no estáis suscritos, que es gratuito, no hay que pagar nada. Y que nos sigáis para más vídeos. ¡Hasta pronto!